Create en SQLite en Python explicado con rango. Vamos a ver lo que, valga la redundancia, vamos a ver en este video. Y es que creamos una conexión, luego creamos un cursor que sería como para ejecutar los comandos de SQLite como create u otro que vamos a ver en estos videos. Y luego evidentemente aplicamos ese comando, en este caso vamos a crear una tabla. Y luego cerramos la conexión, actualizamos con commit y mostramos un print en pantalla para que vean que todo eso se creó perfectamente. Vamos a verificar que aquí no tengamos ningún documento, porque con este código que está aquí de base de datos vamos a crear una tabla en SQLite en Python. Así que vamos a ejecutar, esperamos unos minutos y buscamos el archivo que se debería llamar rango.db. Vamos aquí a los archivos y aquí está rango.db. Así que vamos a ver este código a profundidad y explicando varios conceptos. Así que borremos la consola, borremos el texto que escribimos y vamos con la teoría básica para aprender o para ejecutar este tutorial. Y es que debemos entender esta librería, que es SQLite 3. Bueno, SQLite 3 es una base de datos pequeña que guarda toda la información en un solo archivo, sin necesidad de instalar nada extra ni usar servidores complicados. Esto sería más que todo para pruebas, porque para cuando vayas a hacer una base de datos bastante robusta o compleja, sí debes instalar varias cositas más. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y en este video vamos a aprender el comando o la secuencia create. ¿Y qué es create? Bueno, create es, por ejemplo, para crear tablas u otros objetos dentro del archivo de la base de datos, definiendo cómo guardarán los datos, columnas, tipos, y eso ya lo vamos a ver y es muy interesante. Y es la forma de preparar el lugar para almacenar la información. O sea, este es el primer paso para entender o para utilizar SQLite. Y esta teoría que te acabo de decir de la librería y de create la vamos a ejecutar, porque la mejor forma de aprender es poniendo todo en práctica. Pero antes de poner eso en práctica, vamos con una analogía. Una analogía de esta película de Rango, ¿ya? Y es que SQLite es como si Rango tuviera un cuaderno donde guarda toda la información del pueblo en un solo lugar. Y en este caso, usar create es como dibujar una nueva página o empezar una nueva página en ese cuaderno para anotar los datos importantes del pueblo. O sea, información de personajes, edad de los personajes, etcétera, etcétera. Información. Pero usar create es abrir una nueva página. Esa es la teoría, esa es la analogía. Y ahora sí, vamos con la práctica de este video. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería de SQLite. Así que ponemos una S, una Q, una L y aquí está SQLite 3. SQLite 3, aquí está. Vamos a dar tab y vamos a crear la conexión. O sea, digo conexión porque si ya las bases existen, o sea, aquí están el documento, vamos a conectarlo. Como yo voy a empezar esto de cero, voy a eliminar este documento, que serían las bases de rango DB, y voy a crearla de nuevo. ¿Por qué digo conexión? Bueno, porque independientemente se utilice la función connect, él lo va a crear o se va a conectar si es que existe. Entonces ponemos una variable conexión bases datos va a ser igual, conexión base de datos va a ser igual a la librería, que sería SQLite, un punto, la función que connect. Ponemos unos paréntesis y dentro de esos paréntesis le vamos a dar el nombre a donde se va a conectar o sencillamente el nombre que va a tener. Si es que no existe, la crea. Ponemos rango.db, aquí podríamos poner cualquier nombre. ¿Qué viene ahora? Crear el cursor. Ponemos un cursor rango es igual, aquí viene. Primero que todo, déjame decirte que cursor es un objeto que podríamos decir que con cursor ejecutamos los comandos o los términos que nos ayuda a interactuar con las bases de datos. ¿Cuáles términos o cuáles comandos? En este caso create, y hay otros más que los vamos a ver más adelante, pero con cursor podemos ejecutar create. No podemos ejecutar create directamente, no, necesitamos este objeto que se llama cursor, y yo le pongo cursor rango. ¿Por qué? Porque rango es el que abre, o sea, con la analogía, rango es el que escribe en los cuadernos los nombres de los personajes, y cursor va a ser quien vaya a crear o a escribir los nombres de los personajes. Entonces ya con cursor rango ponemos conexión bases de datos, que es esta variable que está aquí, ponemos un punto y ponemos cursor.
Y dentro, bueno, ponemos cursor, disculpen aquí cursor, y dentro de esos paréntesis no vamos a colocar nada. Seguimos con el código, ya tenemos el objeto, ya tenemos la base. Ahora vamos a ejecutar dicho comando. Entonces, ¿cómo ejecutamos eso? Bueno, con el cursor. Entonces ponemos cursor rango punto execute o execute, disculpen mi inglés. Eso es sencillamente que ejecute X comando. Y abrimos 2 o 6 comillas en total. Ya. 3 y listo, 6 comillas en total, porque lo que vamos a escribir aquí van a ser más que todo como el código de SQL, ¿va? Abrimos un espacio aquí y escribimos. Lo primero que vamos a escribir pues es el comando create, porque vamos a crear una tabla. Ya tenemos el documento de las bases de datos, ahora vamos a crear la tabla. Y todo lo que vayamos a escribir aquí para SQL tiene que estar en mayúsculas. Entonces colocamos create table. Aquí ya estamos creando la tabla. Y le ponemos si no, que sería if no, si no existe, en inglés exist, le ponemos que me la cree, ¿ya? Entonces, si me la va a crear, ¿qué necesita? El nombre de la tabla, cuaderno, de rango. Rango es nuestro protagonista, recuerden. Y abrimos 2 espacios. Porque yo le dije que me creara una tabla. Pero dentro de esa tabla, ponemos dos paréntesis. Dentro de esa tabla, él me va a colocar unas columnas. Con lo siguiente formato. La primera columna va a ser el ID. Que es súper común en las bases de datos. Y el ID va a ser como, por decirlo así, el código, o es mejor dicho, el ID aquí es como tu cédula que te identifica. En este caso identifica a una columna, ¿va? Es un ID, es un numerito que identifica cada columna y no se puede repetir. Entonces ponemos primero el nombre de la columna y luego su formato o descripción, por decirlo de esa forma, el cual va a ser integer primary key auto increment, ¿ya? Si no estoy mal, voy a copiar esto aquí porque en verdad no me quiero equivocar, pero es sencillamente así, ¿ya? Y no me voy a equivocar con ese inglés que puedo equivocarme, no hay ningún problema, pero no lo quiero repetir el video pues. Y es ID integer primary key. ¿Qué significa esto? Este es el título de la columna. Esto es un número entero. Integer significa que esta columna debe tener un número entero. Primary key es que va a ser la llave primaria que va a tener la columna, o sea, la llave como lo principal o como lo que para encontrar dicha columna necesitamos una llave. Bueno, entonces es como esa analogía, ¿va? Pero también podríamos decir que es la cédula de la columna. Pero en inglés y en SQL utilizamos primary key y luego auto increment, que esto sería como que se incremente cada vez que se crea otra columna, ¿va? Si nace un niño, pues se le añade otra cédula y eso es automático. No es que contemos o volvamos a contar, no, eso es automático. Y eso es lo que estamos diciendo aquí con la primary key y un valor entero que sería el ID. Esto es súper común y es importante saberlo. Colocamos una coma para poner la siguiente columna y la siguiente columna va a ser el nombre del personaje que rango quiera meter. Entonces esto va a ir en minúsculo y ponemos nombre y ponemos que sea texto no null. Con not null le estamos diciendo es que no puede ir vacío, que tiene lógica. Tú no puedes meter a un personaje que no tenga nombre, porque entonces no estaría como existiendo. Hay que ponerle un nombre. ¿Pueden haber personajes sin nombre? Sí, pero en la tabla no sería razonable que ahí esté y no tenga nombre. Y es totalmente válido como con las cédulas. No puedes tener una cédula si no tienes nombre, ¿ya? Y aquí le estamos diciendo que sea texto y que no pueda estar vacío. ¿Qué viene ahora? Una coma para poner el otro valor, que será la descripción de ese personaje. Y eso va a ser texto. Y esta descripción puede o no puede estar, no interesa. Lo importante es que esté ahí el espacio y si lo quieres utilizar, lo utilices. Por eso solamente ponemos texto. Y por último viene foto. ¿Por qué foto? Bueno, porque es que se puede. Por eso sencillamente, porque foto se puede poner en una tabla. Entonces vamos a poner una foto del personaje. Y eso para especificar el formato en SQLite se pone blob. Ya, sencillamente esa palabrita blob. Ahora, este código que está aquí es lo que se está ejecutando para SQLite. Voy a quitarlo
pero si lo quieres ver, míralo, pausa el video y mira cómo se escribe. Así que voy a cerrar esto para que no me ocupe espacio en la pantalla y voy a usar dos métodos siguientes. El siguiente método que los voy a copiar y pegar para adelantar este video, o sea, para que no se haga tan largo, es un método, bueno, conexión base de datos. Es que si aquí aparece este error, es que está mal escrito. Vamos a corregir esto, ponemos aquí. Es más, vamos a conexión aquí, bases de datos, así que vamos a copiar esto y aquí debe haber, mira, el error es que puse bases y aquí es bases de datos, así que ponemos esto aquí y estaría totalmente bien. Simplemente problemas de escritura, que faltaba una S. Entonces sigamos, estos dos métodos que ves en pantalla. El primero es commit. ¿Qué le estamos diciendo? Que cualquier cambio que hayamos hecho en la base de datos, ya sea que se cree o que se modifique, lo suba con commit. Eso es un método en SQLite para que se actualicen los datos, por decirlo de esa forma. Y luego close. ¿Qué le estamos diciendo? Que además que suba esos cambios, ya me cierre cualquier otra cosa por cuestiones de seguridad. Que me cierre cualquier interacción que tuve con las bases de datos. Y por último vamos a poner un print bien chéverongo para que muestre en pantalla que todo se haya ejecutado bien. Y si no, va a aparecer un error en la consola. Ya, vamos a bajar esto aquí para que lo puedas ver mejor. Cerramos esto aquí y vamos a ejecutar nuestro código en la consola. Vamos a ver, aquí aparece tabla cuaderno de rango creada correctamente. Ok, chévere, vamos a confirmar y aquí vemos la tabla o las bases de datos. Esta base de datos no se puede abrir aquí porque necesitamos un software especial, pero aquí se puede ver que ya se creó con nuestro código en Python. Vamos a ver Open Anyway, Text Editor, y aparece esto que sencillamente no es lo ideal verlo aquí. En fin, nuestro código funcionó, así que vayamos a la recapitulación. Primero que todo, aprendiste teoría de Create, SQLite y la explicación sencilla con rango. Luego aprendiste a importar la librería, a crear una conexión o a crear la base de datos. También a crear el cursor, que sería el objeto que ejecuta esos comandos especiales. Y también, evidentemente, utilizaste el código para crear la base de datos en SQLite con Create y con varias columnas y sus especificaciones de formato. También utilizaste dos métodos, uno para actualizar los datos y otro para cerrar la base de datos, y lo mostraste en pantalla por último, o fue el último paso. Entonces, ya aprendiste la teoría, ya aplicaste la teoría, que es lo más importante. Solamente me toca agradecerte a ti y a mi familia. A ti por ver este video completo y a mi familia por apoyarme en este proyecto. Así que muchísimas gracias por ver este video.